Bendiciones con todos. Tema 144, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el propósito de las parábolas. Y utilizamos Mateo capítulo 13, del versículo del 10 al 17, que dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos explica de manera más detallada la razón por la cual le hablaba en parábolas a la gente. La parábola antes expuesta y las parábolas de Jesús al final de la misma, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Debieron llenar de duda a los discípulos en cuanto al significado de la misma, y por eso le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Definitivamente los discípulos estaban interesados en aprender de Jesús las verdades del reino de Dios. Y hasta el momento sus explicaciones habían sido claras e enriquecedoras. Ya anteriormente había usado algunas metáforas y símiles para enseñarles, como cuando habló que ellos eran la sal de la tierra, la luz del mundo, etc. Pero nunca lo había hecho de una forma tan extensa como en forma de parábola, y esto despertó la curiosidad de sus discípulos. Veamos en parábolas del mismo Jesús el propósito de ellas. Las parábolas revelan a sus discípulos los misterios de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Entonces, acercándosele a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En primer lugar, las parábolas de Jesús tenían como propósito revelar a sus discípulos los misterios del reino de Dios. ¿Sí? Porque a vosotros os es necesario saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado, dijo Jesús. En este texto, la palabra misterio proviene del griego mysterion, la cual representa una verdad espiritual que había estado oculta al entendimiento humano, pero que ha sido revelada en los postreros días. Así son las parábolas de Jesús, misterios que nos revelan la semejanza de algunos acontecimientos de la vida cotidiana con el reino de Dios. Como vimos anteriormente, la parábola del sembrador nos muestra cómo la palabra de Dios tiene diferentes resultados en los corazones de los hombres. La parábola del trigo y la cizaña nos muestran cómo los hijos de Dios crecen en medio de gente hipócrita que se hace pasar por creyentes, pero que sus frutos no son buenos. La parábola de la red nos enseña cómo será el juicio de los incrédulos, y así sucesivamente
Cada parábola tiene una verdad espiritual escondida en un lenguaje figurado que el mismo Señor nos ayuda a comprenderlo. No olvidemos que, así como en este tiempo Jesús estaba con sus discípulos y les explicaba todo lo que ellos no entendían, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo para instruirnos e iluminarnos en la verdadera interpretación de las Escrituras. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, en las parábolas tenemos preciosas y verdaderas enseñanzas espirituales que edifican nuestras vidas y son reservadas para los que creen en Jesús y no para los incrédulos, ya que para ellos los misterios serán verdades que jamás comprenderán. Dijo Jesús, mas a ellos no les es dado. Nuevamente, las parábolas esconden del incrédulo el significado del misterio de Dios. El segundo propósito de las parábolas, esconder de los incrédulos los misterios maravillosos de la palabra de Dios. Alguien podría pensar que esto es algo muy cruel de parte de Dios, ya que le oculta aquello que puede salvarlos de la condenación eterna. Pero no es así. Si recordamos la temática desarrollada en el capítulo anterior de este evangelio, recordaremos cómo aquellos hombres perversos blasfemaron en contra del Espíritu Santo, aún después que vieron las obras de justicia que el mismo Señor Jesús había realizado. En Jesús no había engaño y sus obras eran buenas, pero aquellos hombres eran tan malos y soberbios que sus corazones se endurecieron para no creer. Por eso Jesús les había estado predicando con toda sinceridad y claridad posible. Pero al ver esta actitud de soberbia, decidió ya no perder el tiempo con ellos y narrar sus enseñanzas en forma de parábolas para que no entendieran y terminaran de condenarse aún más. Para explicar bien lo que pasa con estas personas, nuestro Señor nos dice algo que parece injusto, pero realmente no lo es. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Pareciera injusto decir que al que no tiene se le tiene que quitar lo que tiene y dárselo a aquel que ya tiene para que tenga más. Pero realmente no lo es, sino que es un proceso justo. Por ejemplo, alguien que se esfuerce por estudiar es justo que por su dedicación gane una beca que le permita acceder a estudios más especializados y le abra las puertas para aumentar aún más sus conocimientos. Por su dedicación se le dio más. Lo contrario ocurre con un perezoso que no se preocupa por estudiar, de tal forma que lo poco que había aprendido termina por olvidarse y es reprobado del curso y el futuro ya no logra graduarse de la escuela. Una persona que sabe humillarse delante de Dios y pone atención al mensaje del Evangelio, abriendo su corazón a la fe, es bendecida en gran manera y conforme sigue perseverando con sencillez, su condición espiritual sigue creciendo aún más. Pero aquellos que por su desobediencia deciden no creer en el mensaje del Evangelio y en lugar de eso deciden endurecer sus corazones, el poco discernimiento espiritual que poseen se les es arrebatado para que su condenación termine de completarse. Por eso Jesús dijo, por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Si se niegan a entender lo obvio, entonces el poco entendimiento espiritual que pudiesen tener se les es quitado para que verdaderamente no comprendan los misterios de Dios y se pierdan.
Las parábolas son el cumplimiento profético de la palabra de Dios también. Por otro lado, el hecho de que Jesús comienza a enseñar en forma de parábolas era parte del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Jesús nos dice que en estas personas que no entienden los misterios de Dios se cumple la profecía de Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10, donde vemos cómo el profeta Isaías fue enviado a hablar a un pueblo terco y de dura cerviz. Escuche lo que dice Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Como Isaías, Jesús estaba enfrente de un pueblo incrédulo que no estaba dispuesto a hacer a un lado todos sus prejuicios y tradiciones religiosas para que el evangelio los transformara. Sin saber, se estaban comportando como sus antepasados. Las parábolas traen una bienaventuranza a la vida de los cristianos también. Y dice, finalmente, las parábolas del Señor Jesús traen a nuestras vidas una verdadera bienaventuranza. Jesús les dijo a sus discípulos que eran dichosos de ver y oír estas parábolas. Y no solo eso, sino eran dichosos en entenderla, porque muchos profetas y justos en la antigüedad desearon hacerlo, pero no pudieron, porque estos misterios no habían sido reservados para ellos. Así hoy también nosotros somos bienaventurados de tener el entendimiento para comprender los misterios de Dios. Aquellas cosas que en el Antiguo Testamento estaban ocultas al entendimiento normal, pero que ahora con la ayuda del Espíritu Santo se nos revela a todos nosotros que creemos por la fe en el Señor Jesucristo. Grandes misterios de Dios han sido revelados hoy a la iglesia. Misterios como la resurrección de entre los muertos, el milenio, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, entre otros, pero sobre todo la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Escuche lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Comprender este misterio y otros es una verdadera bienaventuranza para aquellos a quien el Espíritu Santo se las revele. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Seguir conociendo, seguir entendimiento. ¿Por qué el Señor habló en parábolas? Porque para que esas personas que no creen, que rechazan al Señor, no entiendan. Sí, no entiendan. No querían entender, más bien blasfemaron, hablan mal de Jesucristo, van tras su propia riqueza, van tras su propia fuerza, etcétera, etcétera, y no quieren buscar a Dios. Pero nosotros los que hemos buscado a Dios, ustedes que están buscando a Dios, los misterios del Señor van a ser revelados. Y los misterios del Señor son maravillosos. La enseñanza del Señor es maravillosa. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo que la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por los amigos, por la familia que siguen escuchando la palabra de Dios, Señor. Que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, Señor. Los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos reenviando a otras personas para que todos conozcan las verdades de la palabra de Dios. Que tenga un excelente día y lleno de bendiciones.